Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y el infierno de impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, gol, oh, gol, oh, oh. Sube la mano y grita gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Es nuestra 15ª semana que estamos aquí en Popular TV con este programa dedicado al fútbol base llamado Chute y Gol. Tenemos que felicitar a los espectadores, a los seguidores merengues del Madrid por ese triunfo ayer en esa semifinal y alentar y dar ánimo a los culés del Fútbol Club Barcelona. La vida sigue. Chuta y Gol se inicia. Decir que esta semana hemos recuperado miles de entradas, casi 5.000 entradas en nuestra página Facebook de Chuta y Gol para los goles más votados. Decir que la gente que nos apoya, como siempre reitero, y soy un poquito pesado, nos da ese plus para trabajar con más ilusión y con más gana. Decir que vamos a ver ahora el sumario que nos va a ofrecer Alex Martín, nuestro realizador, con la voz que engancha de Marcos González. Hoy en Chuta y Gol, Sporting Coruñés Calasanz en categoría pre-Benjamín. Benjamín Fútbol 8 Vigo, Valmiñor, Gondomar. Porriño Santa Mariña en Alevín. Infantil Liga Gallega, tablas entre el Porriño y Aseca de Pontevedra. Cadete Liga Gallega, 2 partidos en Coruña y Vigo, Ural Victoria, Sardoma Caldas. Victoria de la Guía sobre el CID en Juvenil Primera. Derbi local vigués en Juvenil Liga Gallega, Rápido de Bouzas, Coruxo. Goles, jugadas, fútbol de quilates, para ti, aquí en Chuta y Gol. Conocemos ya nuestro sumario, nuestro contenido en este programa aquí en Popular TV con Chute y Gol, emociones deportivas, goles y jugadas 5 estrellas. Me sale del alma. Como me sale del alma, enseñarte a ver, a visionar un vídeo que hoy hemos preparado, hemos elaborado sobre los porteros, sobre los cancerberos en varios partidos que hemos pasado a lo largo de los programas en la Liga de Fútbol Base. Este es un avance de un vídeo, como digo, de un reportaje que estamos elaborando, que vamos a dar próximamente aquí en Chute y Gol, con un portero dos gallegos, para ver cómo vive en el vestuario, fuera del campo y en el campo, un cancerbero, un guardameta, cómo vive un partido desde su punto de vista personal. Ya sabemos que los porteros están siempre en segundo plano, en plano secundario. Te ofrezco este vídeo elaborado por Chute y Gol para ver algunos pequeños detalles de guardametas, porteros del fútbol base gallego. Decir que este reportaje viene de la mano de WF Sport, lo que vemos aquí, WF Sport, esta tienda en Vigo, especialista en la venta de material deportivo para porteros.
Como te decía anteriormente, en nuestra anterior presentación estamos elaborando un reportaje que vamos a ofrecer próximamente sobre la vida y el comportamiento de un cancerbero, de un guardameta, de un equipo del fútbol base gallego. Comenzamos ahora con los partidos. Es un partido correspondiente a la categoría Pre-Benjamín Fútbol 8. Es un partido jugado en la ciudad herculina, en Coruña. Quieto que te trabas, quieto parado. Es un partido Sporting Coruñés Calasanz, aquí en Chute y Gol. Estamos en Coruña, vamos a asistir a un partido correspondiente a categoría Pre-Benjamín entre el Sporting Coruñés con el Calasanz en la mañana del sábado, en un partido correspondiente al fútbol base de la Liga Provincial en Coruña. Vemos a padres con algún niño, dos madres aquí dialogando en la grada, esperando que comience este encuentro de Pre-Benjamín. Tenemos al Sporting Coruñés con el Calasanz, jugando en los momentos iniciales en un partido correspondiente a fútbol 8. Muy buena parada, muy buena intervención, este primer disparo. Juega ahora aquí el Calasanz, buscando portería al Calasanz. Efectivamente es Adrián que consigue el 0-1 para el equipo visitante sobre el Sporting Coruñés. 0-1 gol de Adrián en Benjamín Fútbol 8. Sigue jugando el Calasanz ahora por banda izquierda en Pre-Benjamín. Consigue el segundo gol Jaime. 0-2, dos llegadas del Calasanz, con dos goles como dorsoles sobre el Sporting Coruñés. Sigue atacando el Calasanz. Es un tercer gol. Es ahora Álvaro, también del Calasanz. Buscando al Sporting Coruñés ahora sorprender sin problemas, sin consecuencias para el cancerbero, para el guardameta del Calasanz que juega en el centro del campo. Primera hora de la mañana en este Pre-Benjamín Fútbol 8. Muy buena parada ahora aquí del portero del Sporting Coruñés a disparo de un delantero del Calasanz en Pre-Benjamín Fútbol 8 en Coruña. El Calasanz que llevaba y conduce la pelota de rojo. Buscaba un centrito para el número 9. Mañana fría. Juega el Sporting Coruñés ahora. Se da media vuelta la pica ahora aquí, chuta a puerta el jugador del Sporting Coruñés con una parada 5 estrellas del portero del Calasanz. Estamos en el descanso. Es el entrenador o los entrenadores dando sus consejos respectivos a los dos equipos, a los pupilos, a estos niños de Pre-Benjamín. Comienza la segunda parte. Se hace con la pelota el equipo del Calasanz por medio de su número 10. Disparo lejano, sin consecuencias. Fácil para atajar el cancerbero del Sporting Coruñés. Sigue el Calasanz venciendo por 0-3. Y este es el 0-4 a cargo de Pablo. Pablo del Calasanz marca el cuarto gol para su equipo, que vence a domicilio sobre el Sporting Coruñés en Coruña. Aquí está a punto de marcar un quinto gol, pero rectifica el portero del Sporting Coruñés y evita el quinto gol. Estamos en Chute y Gol en Popular TV. Disparo lejano, buena situación del portero. Sigue ahora aquí el Sporting Coruñés buscando e intentando marcar el golito que le da la honra. Lo intenta, pero el portero lo impide. Juega el Calasanz de nuevo sobre el área volcado del Sporting Coruñés. Es ahí ahora un nuevo gol. Sigue aquí ahora el Calasanz combinando por banda izquierda. Balón fuera en este disparo lejano. Continuamos con este partido de Pre-Benjamín entre el Sporting Coruñés con rayas azules y blancas sobre el Calasanz. Vence el equipo visitante. Va a sacar una falta, balón parado en los instantes ya casi finales del encuentro, con muy buena parada, que por cierto es la primera del guardameta del Sporting Coruñés. Final del partido. Abuelo, abuela, mamá, papá, seguidor del fútbol base, viene ahora a la categoría Benjamín, esa categoría que despierta pasiones. Es un partido en Vigo,
Valmiñor, Gondomar. You know I dream in color and do the things I want. Estamos ahora en Eureka, en Nigrán. Es un partido correspondiente a la categoría de Benjamín, jugando el Valmiñor de blanco sobre el Gondomar de rojo y pantalón negro. Dos equipos que están muy cercanos a nivel de población uno del otro. Jugado en la mañana del sábado, correspondiente a Benjamín Fútbol 8, jugando el Gondomar de rojo ahora, patada arriba buscando al delantero, sale el defensa del Valmiñor, la recupera por banda izquierda, el extremo izquierdo del Gondomar, intenta elevar la pelota por encima del portero, balón sin problemas y sin consecuencias. Jugada ahora del Valmiñor por banda derecha sobre el Gondomar, pugna un defensor, puede haber falta. Entrenadores de los dos equipos dando instrucciones a los chicos. Es una falta efectivamente a balón parado que va a sacar el Valmiñor sobre el Gondomar, bien elevada, mete la mano el portero del Gondomar. Viene un chico del Valmiñor, a punto está de dar el primer susto de la mañana en este partido de Benjamín Fútbol 8 en Chute y Gol en Popular TV. Valmiñor, Gondomar. Tiro ahora aquí del Valmiñor en un despeje del portero que se hace Pedro con la pelota. Coloca el primer gol de la mañana Pedro, 1-0, vence el equipo local el Valmiñor al Gondomar. Aquí tenemos a Johnny, portero del Gondomar, que queda un poquito desconsolado. En la primera parte no hay nada más que dar. Comienza la segunda. Lo hace el Gondomar en el centro del campo. Patada arriba buscando a alguien. La recupera el defensa, el 2 del Valmiñor, que juega ahora sobre el centro del campo. Balón de nadie. Este es el portero del Valmiñor. Y aquí es una madre tomando su cafecito caliente. Una mañana fría, como digo habitualmente. Disparo lejano del Gondomar, sin problemas, una pequeña lesión ahora de este niño del Gondomar. Córner a favor del Valmiñor, vence 1-0. Problemas ahí, ve el Gondomar para sacar la pelota y evitar el peligro. Ahora el Gondomar quiere salir con el balón controlado. Conduce, recupera el Valmiñor, recupera de nuevo el Gondomar, abre sobre el extremo izquierdo, la cambia del lado. Llega un niño del Gondomar que puede rematar. A punto ha estado el Gondomar de empatar en esta jugada hilvanada con calidad, pero no ha sido así. Dispara ahora del niño del Valmiñor, es el segundo gol del Valmiñor, lo marca Sete, es el 2-0 para el equipo local. Creo que es Sete, o al menos tengo así apuntado, si no es así pedimos disculpas a este niño. Dispara ahora lejano, vence el Valmiñor al Gondomar por 2-0 en Popular TV, como siempre, Chute y Gol, jugadas, goles, y fútbol de quilates, emociones deportivas. Juega el Valmiñor, concesión ahí al delantero, al centro, muy buena salida del portero del Gondomar, finalmente remata fuera por banda izquierda el extremo del Valmiñor, que juega ahora aquí el Gondomar buscando un contragolpe, un contraataque si puede, la mete aquí para el delantero, no llega. Atrapa la pelota, balón parado, falta balón parado que saca el Valmiñor. Se hace con el balón ahí el delantero, pero en semifallo. Esta es una niña vergonzosa que tiene un hermanito en el campo, se está comiendo un chupachú. Falta balón parado a favor del Gondomar. A punto, y sí que lo hace efectivamente Miguel en un semifallo del portero. Miguel del Gondomar a corta distancias con este primer gol para el Gondomar. Valmiñor 2, Gondomar 1, final del partido en categoría Benjamín Fútbol 8. Me gusta quedarme unos segundos en silencio porque me gusta la música, me apasiona, siempre ha sido una de mis debilidades. Como me gusta también la categoría Levin Fútbol 8, un partido jugado en Porriño, en el campo de Lourombal, entre el Porriño de Porriño y el Santa Mariña de Vigo, con emociones deportivas, jugadas, goles. A Levin Fútbol 8 en Chuta y Gol. Estamos ahora en Lourombal, en Porriño, para asistir a un partido correspondiente a Levin Fútbol 8. Juega el Porriño con el Santa Mariña de Cabral de rojo, el Porriño de azul como es habitual en este partido correspondiente al sábado por la mañana en Lourombal, Porriño. Mañana fría, mañana con rayos de sol que luego
se escondieron y quedó una cosa gélida y complicada. Primera llegada del Santa Mariña, es un gol a cargo de Gabriel, 0-1 para el equipo visitante en este partido de Alevín Fútbol 8 entre el Porriño y el Santa. Balón parado que saca una falta el Santa Mariña con muy buena intervención del portero del Porriño, que juega aquí en el medio del campo, busca combinar con el delantero, sale el portero del Santa Mariña fuera del área, buscaba sorprender ahí un niño del Porriño. Esta primera parte que no ha dado mucho juego. Vence el equipo visitante 0-1 al Porriño, el Santa Mariña de Cabral, como digo, en Alevín Fútbol 8, jugando el Santa. Fiaz ahora aquí con la pelota, este delantero del Santa Mariña libre de marcaje, es Terren que consigue el 0-2, Terren, el 0-2, el equipo local, el Porriño, que de momento pierde 0-2, córner a favor del Santa. Busca portería, saca ahora el peligro un defensor del Porriño, balón parado con una falta a cargo del Santa. Muy buena intervención de este guardameta del Porriño en esta falta con barrera, balón parado, parada 5 estrellas, valga la reiteración. Juega el Porriño ahora que no se da por vencido, abre el balón sobre banda derecha, buscaba el centro, ataja el portero del Santa Mariña. El Porriño parece que quiere dar motivos y jugadas para reponerse de este resultado adverso. Estamos en la segunda mitad. Muy buena parada de nuevo de este cancerbero del Porriño. Juega aquí el Porriño combinando toma y daca estilo Barça. Ahí va uno contra el portero. Este delantero del Porriño. No ha podido ser. Y esto es lo que ha dado de sí este partido. No hemos podido dar más jugadas porque el partido fue muy disputado en el medio del campo, pero sin consecuencias de ataque. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Es ahora el turno de Infantil Liga Gallega. Quiero recordarte como siempre y reitero, y es habitual, que si quieres comentar o sugerir algo respecto a nuestro programa lo puedes hacer a través del correo electrónico, como siempre, chuteigolgalicia@gmail.com, que vemos en pantalla, o lo puedes hacer también con una notificación, un comentario en nuestra página de Facebook Chuteigol. Infantil Liga Gallega. Una categoría donde ya se ve algún ojeador achantado, escondido en la grada, tomando notas sobre algún jugador. Infantil Liga Gallega, digo, es un Porriño con Aseca de Pontevedra. Asistimos ahora a un partido correspondiente a la categoría Infantil Liga Gallega. El equipo de Pontevedra Aseca visita Porriño también para disputar este encuentro en Euroombal. Este es el árbitro David Sánchez, del Colegiado de Vigo, un árbitro que conocemos ya de temporadas anteriores. Es una primera llegada de Aseca sobre el portero del Porriño. Jugando ahora aquí Aseca de nuevo. Infantil Liga Gallega, madres y aficionados en la grada, para asistir a este encuentro, como digo, de categoría infantil. Saca el peligro ahí Aseca, juega Aseca en el centro del campo.
Busca combinar por parte derecha a Aseca y sorprender al Porriño. La pone en el área. La coge aquí el delantero de Aseca con muy buena parada y prodigiosa la llegada de este central, el 4 del Porriño, que evita el gol. Decir que en este momento vence el Porriño 1-0. No hemos podido catar ese gol. El Porriño ahora con una segunda oportunidad para hacerte con el segundo gol. Muy buena parada también ahora de este niño de categoría infantil Liga Gallega. Jugado en la salida, juega el Porriño sobre banda derecha, la coge aquí el número 8, busca un disparo lejano que iba fuera, pero de todos modos el cancerbero metió la mano para evitar la trayectoria. Porriño Aseca, va a sacar el Porriño una falta balón parado sobre la portería de Aseca, es un gol, pero no, fue fuera. Desde nuestra situación parecía gol, pero ha sido fuera. Vence el Porriño 1-0. Va a sacar un Porriño ahora. El Porriño un córner con muy buena intervención del portero de Aseca. Juega el Porriño ahora por banda izquierda combinando con un toma y daca. La abre sobre el extremo que la pone en el área. La recoge aquí muy bien de calidad el número 10 del Porriño. Mete de forma prodigiosa un defensor de Aseca el pie y evita la llegada para rematar el delantero centro. Sigue el Porriño a la carga, dominando y acuciando la portería de Aseca. Disparo cruzado que pega en un defensor de la Aseca, de ese jugador del Porriño. Un nuevo disparo al larguero en esa trayectoria desviado. Si echa el niño las manos a la cabeza, podía ser un nuevo gol del Porriño, pero no ha sido así. Que siga la carga aquí, dominando Aseca. Porriño Industrial, golazo 5 estrellas. Golazo 5 estrellas de este niño del Porriño, Jorge, que logra este gol para el equipo local. Decir que lo que nos habíamos perdido había sido el gol de la Aseca. Vencía a Aseca 0-1 y acaba de empatar el Porriño por medio de Jorge en este partido. Este es Zaira Martínez, que nos ayudó en los apuntes de las jugadas en este partido en Louronval. Disparo lejano del Porriño, probando desde fuera del área de este niño que vemos en imagen. Estos son los seguidores y seguidoras de Aseca de Pontevedra. 1-1 en el marcador. Infantil Liga Gallega, de azul el Porriño, Aseca de naranja con pantalón negro. Tenemos los entrenadores de ambos equipos desde la banda siguiendo el juego. Córner a favor de la Aseca sobre el área del Porriño. Recoge aquí dentro del área el niño de la Aseca. Hace un centro chut sobre la puerta. A punto está de rematar por muy poco ese delantero de Aseca y adelantarse de nuevo en el marcador. Pero de momento el resultado es 1-1. Juega el Porriño en el centro del campo. Combina por banda izquierda sobre este número 12. Fuera de juego que marca el colegiado David Sánchez. Sigue el partido. Es ahora la Aseca con un disparo de volea por medio de este niño desde la línea del área mayor, del área grande. Jugando el Porriño, combinando muy bien ahora aquí para el número 12. Va a encarar al portero, puede ser la victoria. A punto ha estado con esta ocasión mayúscula, con esta ocasión clara que ha tenido este 12 del Porriño sobre el portero de Aseca. Sigue el número 12 con otra oportunidad. Chuta, dispara rozando el poste. Dos ocasiones de este niño de Infantil Liga Gallega, un niño de primer año que juega en el Porriño. Estamos empatados a unos en Louronval, Infantil Liga Gallega, entre Aseca de Pontevedra y el equipo local, el Porriño Industrial. Es un toma y daca este el central y el delantero de Aseca, que se lleva la pelota de forma inteligente el de Aseca. Nueva ocasión ahora en el momento final del partido del Porriño. Intenta colocarla con claridad, con maestría, con solvencia, con atrevimiento, con una vaselina, y sale desviado en esa jugada. Es ahora Aseca aquí, que da una réplica en el área contraria del Porriño. Se cruza el central del Porriño y evita dos ocasiones en estos momentos finales. Empate a 1, Porriño 1, Aseca 1, Infantil Liga Gallega. Jugamos bien, pero la primera parte llegaron una vez, marcaron un gol y después en la segunda, en los últimos minutos, arreamos el resultado y tuvimos ocasiones para marcar un gol, pero no tuvimos suerte. Ya sé que estás comentando, que estás hablando, que te veo desde aquí, que estás diciendo que alguna vez falta la grabación
de algún gol en algún partido. Tienes que saber que solo hay una cámara, solo hay un equipo de grabación. Algunas veces, mientras nuestro operador está grabando un plano detalle de una grada de un portero o tomando nota de la jugada que luego te ofrecemos, pues se puede marcar un gol. No tenemos más cobertura. Pido disculpas por ese detalle. Cadete Liga Gallega, 2 partidos, uno en Coruña y el otro en Vigo. Vamos a ver quiénes son. Son Ural Vitoria en La Coruña y el Sárdoma Caldas de Reis en Pontevedra. Fútbol de nivel, cadete, división de honor, en chute y gol, para ti. Es turno ahora para Cadete Liga Gallega. Estamos en A Coruña, partido disputado de esta categoría entre el Ural, que viste de verde, contra el Vitoria, rayas y pantalón negro. Momentos iniciales de juego, jugando por banda derecha el equipo visitante, el Vitoria. Se defiende como puede el Ural. Primeros instantes, Cadete Liga Gallega en Coruña, Ural Vitoria. Seguidor observando con gorra las evoluciones del encuentro en este partido de Coruña. Llega ahora aquí el Ural, remata de cabeza el número 10, intercepta la pelota por 2 veces un defensor de cabeza del Vitoria. Estamos en los momentos iniciales de juego, apuros para el equipo del Vitoria. Empuja el Ural, que juega como local. Cadete Liga Gallega. Juega el Ural ahora aquí por banda derecha, llega el defensor, se pasa el número 10 al defensor, pase de la muerte dentro del área como a mí me gusta. No ha pasado nada, balón parado, falta aquí ahora del Vitoria, remate de cabeza de Caridad con buena intervención del portero del Ural. Me gusta este fútbol del Cadete Liga Gallega en Coruña, en chute y gol en Popular TV. Seguimos aquí, juega el Vitoria, recupera el Ural. Busca un disparo, intentando sorprender con un portero descolocado, pero no ha llegado la pelota a la malla. Juega Ural por banda izquierda. Le hace un recorte al defensor. Se la sigue llevando el niño de Ural, que consigue centrar, mete la pelota al portero. Saca el peligro un defensor del Vitoria. Juega Ural de nuevo por banda izquierda. Llega el balón aquí al delantero centro, que la recupera con el defensa central. Y menos mal que llega el portero. Llega el portero del Vitoria. Sigue jugando del Vitoria, exacto. Sigue jugando ahora el Ural. Es una jugada de Caridad a punto de conseguir el primer gol de la mañana. Con mucha maestría e instinto goleador de ese niño del Ural. Instrucciones de los entrenadores. Juega ahora el Vitoria por medio del número 9, rodeado de contrarios. Asiste muy bien a la derecha, busca un disparo su compañero, sin consecuencias. Bastante público en este partido, que va a sacar una falta, balón parado el 6 del Vitoria sobre la portería del Ural. Sin consecuencias, como decimos habitualmente. Estamos en Chute y Gol en Popular TV, único programa dedicado al fútbol base en España, en todo el territorio español. Lo digo con claridad, un lujo para Galicia, con todo nuestro merecimiento y con toda nuestra humildad. Juega aquí el Vitoria, recupera el Ural. A punto ha estado ahí cómodamente de disparar y conseguir un tanto el Ural, que siga la carga. La busca ahora aquí, ahora sí lo logra. El Ural, después de mucho insistir sobre la portería del Vitoria, consigue el Ural por medio de Joan el primer gol de la mañana en este partido Cadete Liga Gallega. De nuevo ahora un segundo gol de cabeza en este saque. En este saque, por medio también del mismo jugador de Joan, que consigue los 2 goles para el Ural. El Ural vence 2-0 al Vitoria con goles de Joan en Cadete Liga Gallega, aquí en Chute y Gol Popular TV, fútbol de quilates. Juega ahora aquí el Vitoria buscando acortar y recortar la diferencia en el marcador. No queda demasiado tiempo ya para finalizar el partido. Efectivamente, victoria del equipo local, el Ural, sobre el Vitoria.
Seguimos adelante con un partido también correspondiente a Cadete Liga Gallega. Antes el partido era en La Coruña. Este es un partido jugado en la Liga de Vigo entre el Sárdoma, que juega como local de azul y blanco, contra el Caldas, que juega de pantalón blanco y camisa roja. En Cadete Liga Gallega, jugada del Sárdoma, primer disparo, buena colocación del portero del Caldas en esta primera aproximación y llegada. Saca un córner el Caldas sobre el Sárdoma. En Cadete Liga Gallega, esa liga que te gusta, aquí en Chute y Gol en Popular TV. Va el chico del Caldas a media vuelta, buscando un zambombazo, buscando un disparo, buscando sorprender al cancerbero del Sárdoma, que no ha logrado. Juega ahora aquí el equipo del Caldas en un mano a mano que evita el portero, y de segundas un central del Sárdoma evita esta ocasión manifiesta de gol de un 1 contra 1 entre el delantero del Caldas y el portero del Sárdoma. Sárdoma por banda izquierda, la pone sobre el área, despeja la pelota como puede el portero. Centro, chuto, disparo lejano que pega en un defensa del Sárdoma. Y ahora a punto está de lograr el primer gol, pero no es así. Pugna en el centro del campo. Juega el Sárdoma abriendo el balón a banda izquierda. Busca ya un centro al segundo palo que llega a su compañero. Pero para eso está el cancerbero, el guardameta del Caldas, pegado al poste para evitar el gol. Córner a favor del Sárdoma. Saca la pelota como puede. Remate de cabeza de este niño del Sárdoma. De nuevo el portero bien colocado del Caldas. 0-0 Cadete Liga Gallega, jugando el Relfa. Sárdoma, Caldas en Vigo. Una falta que va a sacar el Caldas a balón parado, lo hace raso. Disparo y es un gol, es el gol que es adelante, es el gol que le da alas el equipo visitante, el 0-1 a cargo de Alex Casal, jugador del Caldas, que se adelanta y vence en el campo del Sárdoma. 0-1, el Sárdoma ahora saca una falta a balón parado. Puede haber una falta al portero, que reclaman los jugadores. Efectivamente, puede haber falta al portero. Vence el Caldas 0-1, tarjeta roja. Parece ser que ha habido una mano, efectivamente. Mano con penalti y expulsión de este defensor del Caldas, el número 2. Una falta, un penalti que va a tirar para el Sárdoma. Pablo consiguiendo el empate. Decir que el árbitro ha pitado penalti por una mano dentro del área, parece ser que voluntaria, del número 2 que tenemos en imagen. Queda con 10 el Caldas. Estamos con el partido empatado 1-1. Jugando el Caldas con 10 contra el Sárdoma. El Caldas que combina aquí ahora un mano a mano muy bien, con calidad en esa tuya mía. Sobre el área del equipo local, el Sárdoma. Me gusta ese niño que tenemos en imagen, me ha gustado durante el partido. Jugando el Sárdoma por banda derecha, que quiere buscar la victoria. Sale el portero del Caldas. Balón ahora aquí con ventaja para este niño, como digo, del Caldas. Muy bien el portero del Sárdoma. Efectivamente, el portero del Sárdoma, que ha salido, ha impedido el remate. Pero el colegiado, vemos en imagen en pantalla, empuja y agarra el portero del Sárdoma. El árbitro pita penalti. Va a tirar este penalti. Ceci del Caldas marca el segundo gol. El equipo visitante, el Caldas, que vence 1-2 al Sárdoma en Vigo en un partido, como digo, Cadete Liga Gallega. Seguimos ascendiendo con el cronómetro, siguen avanzando los minutos y los segundos en esta hora dedicada al fútbol base, como también seguimos y vamos ascendiendo de categoría. Llegamos ya a esos niños, no tan niños del fútbol base, que son la categoría juvenil, que alguno ya se aceita. Es un partido jugado en la Guía en Vigo, juvenil primera, entre la Guía y el TIDE. El TIDE, un equipo de Tui que aparece por primera vez hoy aquí en Chute y Gol, a través de Popular TV. The sun goes down.
come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Partido correspondiente ahora a categoría juvenil, primera división en Vigo, jugando la guía de azul que tenemos en pantalla. Le visita el equipo de Tui, el Tide, que aparece por primera vez en Chutigol y va a efectuar el saque del centro del campo para iniciar el encuentro en juvenil primera en Chutigol Popular TV. Emociones deportivas, jugadas y goles, 5 estrellas, fútbol de quilates. Tenemos ahí al presidente del Tide y 2 colaboradores en la dirección deportiva. Dispara ahora del Tide lejano sobre la portería de la guía. Ahí ahora la guía, buscando, a punto ha estado de conseguir de pescar algo. Sigue jugando la guía sobre la portería del Tide. Muy bien, ahora mete la mano el portero del Tide, que de segundas despeja el balón con un pie. Juega la guía ahora por el número 11, que la pone para el punto de penalti. Juega sobre banda derecha, demasiado toma y daca. Tenían que haber buscado la portería. Este es nuestro amigo Armando, directivo de la guía, observando a sus muchachos en la grada. 0-0, juvenil, primera división, la guía Tide. El Tide de raya roja y blanca, pantalón negro, de azul y pantalón blanco, la guía,
que la guía ahí está, guiando, combinando por parte izquierda dentro del área, busca un disparo bien situado habitualmente en lo que llevamos de partido del cancerbero del Tide. Dispara ahora del Tide buscando portería, sí señor. Es un tiro con calidad que a punto está de lograr un golito, pero no ha sido así. Puede haber aquí una salida, un toma y daca con una cabeza, una salida del portero del Tide, con un remate de cabeza, quedando lesionado. Pero creo que logrando el primer gol. Efectivamente, es el primer gol para la guía a cargo de Nelson. Veíamos en imagen una chica que viene a ver a su novio, en concreto al portero de la guía. Buen chico. Estamos en el segundo tiempo. Pierde el Tide 1-0. Es ahora la guía que se va a plantar de nuevo con esta ocasión. A ver qué hace aquí el delantero centro, que se escora mucho aquí a la parte del córner. Abre aquí el balón al número 3, la pone de rosca el número 3. Remate de cabeza con calidad, pero elevado, en una jugada combinada, inteligente del equipo local. La guía sobre el Tide de Tui. Es ahora el Tide que sale a un contragolpe buscando un contraataque por la parte interior izquierda. Busca sorprender al portero con un disparo envenenado desde 25 metros. Es ahora una falta de balón parado de la guía. Coge el balón aquí ahora dentro del área con comodidad, fuera de marcaje. Marca el segundo gol Manu para la guía, que vence al Tide 2-0. Aquí sale el portero como puede. Hace un recorte al delantero, jugándosela aquí el portero. Vamos a ver ahora aquí qué pasa con un balón controlado dentro del área. Es el chico de la guía, del Tide, perdón, que efectivamente a corta distancias, creo que es Buga, creo que se llama Buga. A corta distancias el equipo del Tide, 2-1 o 3-1 estamos, porque no tenemos un tercer gol de la guía marcado. Vence el equipo local, la guía al Tide de Tui, de momento. Es una tarjeta amarilla, además con expulsión por esta jugada. Observamos en imagen a cámara lenta. No se ha visto nada. Balón que saca aquí con una falta, balón parado, sin consecuencias. Es ahora en el área contraria. Dispara ahora aquí buscando el gol el equipo de Tui, el Tide, que pierde. Ahora logra un segundo gol acortando distancias en estos momentos finales. Perdía 3-1 el Tide con la guía. Marca este segundo gol. Ahora Xavi del Tide marca el segundo gol. Es el turno ahora para cerrar el bloque de partidos en nuestra entrega de Chute y Gol en este miércoles. Lo hacemos con un partido correspondiente a juvenil también, pero en este caso Liga Gallega, un partido que a priori promete, un partido que es un derbi local en Vigo entre el Rápido de Bouzas, que juega en su campo Baltasar Pujales, contra su rival, el rival verde del Coruxo, juvenil Liga Gallega, rival digo, muy clarito, rival, Bouzas, Coruxo, aquí, para ti. Con mucho respeto al Bouzas e intentar sacar los 3 puntos, porque para nosotros supone dar un salto hacia arriba. ¿Ves al Bouzas como efectivamente vas a decir que es un rival digno, etcétera, etcétera? ¿Pero vienes con posibilidades y con ambición de llevarte los 3 puntos? Sí, nosotros ahora mismo en la segunda vuelta hemos crecido muchísimo y podemos ganarla a cualquiera. ¿Cuál es el objetivo de nuestro equipo en esta categoría? Y ahora mismo intentar meternos entre los 5 primeros. Bueno, pues un partido con tranquilidad y que tenemos que intentar dar lo mejor de nosotros e intentar pues hacer un buen partido e intentar ganar, por supuesto. Está en una situación complicada, la plantilla hace lo que se puede, el objetivo ahora es salvar la categoría. Por supuesto, ese es el objetivo desde el principio de temporada, pero bueno, este equipo ha crecido mucho desde el principio y bueno, esperamos seguir esta línea y salvar al equipo.
Como decía, asistimos en Vigo a un Rápido de Bouzas que tenemos en imagen con el Coruxo en un partido correspondiente a Juvenil Liga Gallega, un partido correspondiente disputado a priori, momentos iniciales de juego, como siempre el Coruxo de verde, de amarillo y negro el Rápido de Bouzas, jugando ahora aquí el Coruxo por medio del número 9, busca un disparo, balón sin consecuencias para el portero del Rápido de Bouzas, sigue el Coruxo atacando la portería del Rápido, disparo lejano, llega aquí a casi en el segundo palo al extremo izquierdo, a punto de sorprender el equipo visitante en el Baltasar Pujales al equipo local, el Rápido de Bouzas, Juvenil Liga Gallega. Juega ahora aquí el Rápido, intenta combinar, recoge aquí el balón, interior izquierdo, se planta en el área, hace un recorte a un defensor, busca el disparo, inocente para el portero del Coruxo. Sigue el Coruxo ahora aquí en el borde del área del Rápido de Bouzas. Se va entre medio 2 y 3 el 4. Jugadón del número 9 del Coruxo, que en una baldosa regateó a 4 con un disparo, pero muy buena parada, muy buena intervención del portero del Rápido. Lleva la camiseta de Aceites Abril, eso da garra, eso da empuje. Pero en este momento, Marcos del Coruxo se adelanta en el marcador. Vence el equipo visitante el Coruxo 0-1. David ha quedado gélido y frío, porque hace frío. Y estamos con victoria del equipo visitante en este Juvenil Liga Gallega derbi vigués entre Rápido y Coruxo. Saca una falta contra la barrera aquí el Coruxo, tuvo una segunda oportunidad un delantero, pero tampoco penetró la pelota. Descanso, fin de la primera parte, esto lo ha dado de sí. Comienza la segunda, vence el equipo visitante el Coruxo al Rápido en el Baltasar Pujales. Jugada por banda izquierda ahora, galopada conducción de este chico del Coruxo, la pincha por arriba, la pica para que remate un delantero, se hace aquí el 9 o el 6 con una pelota de gol. Pero de nuevo, este portero del Rápido tiene alas como Red Bull. Ni los Beatles ni los Rolling. Esto es chute y gol, chicos. Juega el Coruxo ahora aquí, profundiza por banda derecha con el número 11, lo cubre este lateral izquierdo, le hace un recorte y finalmente ha definido mal, pero la jugada ha estado a un alto nivel. Juega ahora aquí el Rápido, en Juvenil Liga Gallega, reitero, pesadito como yo mismo, pero es lo que hay. Uy, a punto está ahora aquí el Rápido de empatar el partido en esta jugada aislada. Es ahora aquí el Coruxo, se la lleva este chico del Coruxo, muy bien tapado por el defensor del Rápido de Bouzas. Vence el equipo visitante, el Coruxo 0-1 en Juvenil Liga Gallega en Vigo. Rápido de Bouzas, Coruxo. Final del partido, victoria del equipo visitante. Enero, febrero, marzo, abril. Aceites Abril, es aceite que no puede faltar en la buena cocina, es aceite que aporta nutriciones para el deporte. Aceites Abril patrocina los momentos más destacados del programa de Chuta y Gol. Aceites Abril de Orense, que está en la tienda, en el supermercado, aporta también su apoyo económico para que este programa se pueda emitir aquí a través de Popular TV. Los mejores momentos de la mano de Abril. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not, you're so, oh, take my hand and fly. Feel the rhythm, feel the beat of my heart, 'cause tonight's gonna be just for us. Come and tell me why I'm driving slow, if I'm sure you're gonna kiss me back. My head's ready to explode, 'cause I'm taking shots and I don't wanna sleep on my own. DJ's playing a hit, it's your heart streaming it. Please keep your eyes on me all night long. If your love is burning, don't give up my game. Oh, 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 take my hand and fly. Sube la mano y grita.
Suena la música de David Guetta, una música que en su momento arrasó en el mercado y en el panorama musical. Una música que a mí personalmente todavía me engancha. Vamos a escuchar unos segundos. Con esta música de David Guetta vamos a ofrecerte los 3 goles que tienen opción a llevarse las 2 entradas para asistir a Riazor y conocer cuál de estos 3 goles que te voy a ofrecer es el gol más votado de la jornada. Quiero aclarar antes de soltar el vídeo que el ganador tiene derecho, como digo, a 2 entradas para asistir a Riazor. Si es de Vigo, puede asistir el niño con toda su familia a cualquier establecimiento en Vigo de Telepizza a cenar y a tomarse los refrescos que vean oportunos. Y también tenemos una nueva incorporación, una firma comercial que vemos ahora aquí en pantalla, que se llama Sabe 12, es una firma comercial dedicada a la producción y distribución de golosinas, que también enviará un lote de chocolates, golosinas para el niño ganador, valorado en 50 euros. Los 3 candidatos para ganar y ser el gol más votado son 3, 2 goles de Coruña y 1 del Ribeiro, de Orense. Los vemos. El gol ganador, efectivamente, el gol ganador es... El número 33, es un gol marcado de cabeza con fuerza y con garra por parte de Miguel del Ural, este niño de categoría Benjamín del fútbol base de La Coruña, que se lleva nuestro premio. Quiero recordar, reiterar, y atención, lo digo muy en serio, no se puede llamar a Chute y Gol, no se puede enviar un correo electrónico un mes después, como me ha pasado ayer con el gol de la primera jornada, sino que, atención, y lo voy a decir muy claro y muy en serio, la próxima semana, y esta semana también, el niño Miguel, atención a su familia, tenéis el plazo de una semana, tenéis 7 días para ponerse en contacto con nosotros en la página que vemos aquí, correo electrónico chuteygolgalicia@gmail.com o a través de Facebook para contactar y daros el premio. No se puede ser el ganador del gol más votado ahora el 28 de febrero y que me llaméis en mayo, porque claro, el Deportivo no está pendiente de estas historias y yo no puedo hacer frente a esto. Enhorabuena, Miguel, por ese gol ganador y esperamos verte de nuevo aquí pujando y luchando por una nueva convocatoria en los goles más votados. Gusta la música de Rihanna. Vamos a escuchar un poquito a Rihanna. Fascinante, alucinante. Es un tema musical que se titula Diamond, algo así. El inglés no es lo mío, pero creo que significa diamante. Una canción que también está sonando en todas las emisoras de radio que arrasan el panorama musical. Con este Diamond, diamante de Rihanna, me despido y te dejo con 20 diamantes, con 20 goles para que podáis votar y alguno de ellos sea el ganador la próxima semana. La próxima semana, más goles, más jugadas, más sentimiento deportivo, más pasión, más chute y gol, aquí en Popular TV. Ser buenos y estudiar. Muy buenas tardes. Chao. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.